Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos esta meditación, pido que tú me des discernimiento para poderla desarrollar y que realmente sea de bendición para cuantos posteriormente puedan estar meditando en ella. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar, a estudiar en una enseñanza, yo diría, la más perniciosa, la más maligna que hay dentro del mundo cristiano. Una enseñanza que la comparten con el mundo en general, comparten con los dominicales y la comparten con la Iglesia Católica Apostólica Romana. De ahí que la catalogo como una de las enseñanzas más perniciosas que hay en el mundo cristiano. Y digo una porque hay otras dos más, como son el desprecio a las fiestas solemnes y el desprecio a los nombres revelados en hebreo, que juntamente con esta forman la unión de esas enseñanzas perniciosas que están quebrantando al mundo llamado cristiano. Pastores que han estudiado años de teología no pueden llegar a comprender cómo esta enseñanza tan perniciosa, la creencia de una Trinidad, tres dioses en uno, pueda ser válida. No sé qué es lo que estudiaron durante esos años en esas universidades de teología, porque a la luz de la Escritura no hay una Trinidad por ninguna parte. Es más bien, pienso que al haber recibido por esos años y posteriormente haberlas enseñado por otros años más, el orgullo puede impedir el reconocer que hayan estado totalmente engañados. Un pastor, un líder que lleve 20, 30 años predicando a una iglesia, sea la que sea, la enseñanza de una Trinidad, si no es humilde, nunca podrá aceptar ese error. Y solamente los humildes entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, la contraposición a humilde puede ser el orgullo, y el orgullo sigue siendo pecado. Y los orgullosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. La gran mayoría de esos pastores y líderes que apoyan la Trinidad, el desprecio a las fiestas solemnes, el desprecio a los nombres, solamente hablan de los errores de las otras denominaciones religiosas. Ven la paja en el otro, pero no ven la viga que les impide ver más allá de sus narices. Y en lugar de estar contemplando la paja del vecino, debiéramos ver nuestra viga, hermano y hermana. Todo eso tiene un nombre: orgullo denominacional. Yo pertenezco a esta iglesia, yo soy fulanito de tal, yo he estudiado teología, tengo un máster, soy lo que sea. Orgullo denominacional, incrementado por haber estado estudiando tantos años de teología. Viene a mí a enseñarme que no ha estudiado nada, a decirme que yo estoy errado. ¿No es esa la realidad, hermano y hermana? Es la triste condición del laodicense que hallamos en el capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del verso 15 en adelante. La triste condición del laodicense. Presumen ser ricos, presumen tener conocimiento de la Escritura y se olvidan
de las palabras del testigo fiel y verdadero que dice: pero tú, pastor y líder, pero tú, orgulloso, prepotente, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y que en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 9, y el capítulo 3, verso 9, dicen que son, pero son sinagoga de Satanás. La gran mayoría de ellos tienen una gran popularidad. Algunos tienen canales de televisión, algunos tienen sucursales, por decirlo así, de alguna manera, en otros países, tienen delegaciones. Ahora yo pregunto, si ellos predicaran la verdad, ¿podrían tener tanta fama? Si ellos predicaran la verdad, ¿podrían tener tantos miles y decenas de miles de seguidores? Para mí, no. No sé si usted pensará lo mismo o no. Pero es evidente, hermanos y hermanas, que Satanás es muy astuto. Como lo vamos a ver a continuación, Satanás es muy astuto. Tan astuto que la verdad la hace presentar como un error o una mentira, y lo que es una mentira la hace presentar como una verdad, y el pueblo que no estudia están siguiendo a los mentirosos, que son perros, lobos, disfrazados de ovejas. Pregunto, para que nuestra mente ponga a maquinar, ponga a funcionar, antes de iniciar el desarrollo de hoy acerca de la no Trinidad. ¿Puede tener el pueblo que dice ser remanente algún punto en común con el mundo? ¿Puede tener el pueblo que dice ser remanente algún punto de doctrina en común con el mundo pentecostal o protestante o cristiano? ¿Puede tener el remanente algún punto en común con la Iglesia Católica Apostólica Romana? Si usted me dice que no, ¿qué hacemos con la Trinidad, que es el tema de hoy? ¿Qué hacemos con la Trinidad cuando precisamente ese pueblo que dice ser remanente cree en una enseñanza católica, en una enseñanza basada también en el mundo cristiano pentecostal y con la misma enseñanza que tiene el mundo, adorando a tres dioses en uno, adorando a una Trinidad? Es la enseñanza, hermano y hermana, que une al mundo entero con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, como leemos en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Lamentablemente, el mundo protestante dejó de ser protestante y el pueblo que dice que es remanente dejó de ser remanente para estar todos siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana y con ello formando la imagen a la bestia. Hay dos pasajes, hermano y hermana, dos pasajes que cuando lo estudiamos bien nos damos cuenta de que fue un error de traducción. Lo hallamos el primero en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 19. Un pasaje que todos conocemos. El bautismo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los indoctos dicen, mira, ves, ahí está la Trinidad. Pero no es así, hermano y hermana. Porque debemos estudiar la Escritura comparando un pasaje con otro, siguiendo el método de interpretación que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea,
un poquito aquí, otro poquito allá, es la forma correcta de estudiar para entender la Escritura. Si bien en Mateo capítulo 28, verso 19, nos dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pregunto, el nombre del Padre lo sabemos, el nombre del Hijo lo sabemos, ¿qué nombre tiene el Espíritu Santo? Y cuando estudiamos este mismo contexto de este pasaje en Marcos y en Lucas, aparece en mi nombre, en el nombre de Yahshua. Así consta todos los bautismos que hallamos posteriormente a partir del libro de Hechos de los Apóstoles. Todos los bautismos fueron hechos en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre del Hijo. Inclusive, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y cruzan el Mar Rojo, Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, nos dice lo siguiente, versos 2 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahshua. Por lo tanto, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y cruza el Mar Rojo, fueron bautizados también en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. Por lo tanto, Mateo 28, verso 19, tomando literalmente bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una fórmula bautismal totalmente errada, hermano y hermana, porque todos los bautismos fueron hechos en el nombre del Hijo. Otro pasaje sacado de su contexto lo hallamos en 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Nos dice así la Escritura: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ves? Ahí está la Trinidad, tres en uno. Pero curiosamente, buscas el diccionario bíblico y nos dice que este pasaje fue mal traducido precisamente para apoyar la creencia de una Trinidad. Y en otras versiones que no sean Reina Valera, versiones hebreas, nos dice lo siguiente con relación a este mismo pasaje: porque tres son los que dan testimonio. Punto, nada más. El verso 7 de 1 Juan 5 dice: porque tres son los que dan testimonio. Y el verso 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Nada que ver, hermano y hermana, con una Trinidad en 1 Juan capítulo 5, versos 7 y 8. Para nada, hermano y hermana, para nada. Toda la Escritura nos habla simplemente del Padre y del Hijo, dos, no más, dos, y el Espíritu del Hijo. Como lo llamamos desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis, capítulo 1, verso 2, hay un pastor famoso, también tiene canales de televisión. Escuché un día decirle, no sigo a los hombres, pero me lo mandó un hermano amigo para que escuchara la aberración de ese pastor, que haciendo relación a Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice,
y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, literalmente dice, hermano, ese es el Espíritu Santo. Pero la Escritura no me dice que sea el Espíritu Santo. La Escritura me indica y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas antes de iniciar la creación. ¿Quién era o quién fue el autor material de la creación? ¿Quién fue? ¿Ese Espíritu Santo, tercer Dios de una Trinidad? ¿Fue Él? No, ¿verdad que no, hermano y hermana? ¿Quién fue? La Escritura me indica que fue el Hijo. Por lo tanto, el mismo Hijo, antes de iniciar la creación, su espíritu, su aliento, su poder, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendemos? En Génesis 1, verso 2, para nada aparece un tercer Dios llamado Espíritu Santo, sino el Espíritu de Elohim. Pregunto, ¿quién tiene el Espíritu del Padre? ¿Quién tiene el carácter del Padre? ¿Quién era uno con el Padre? ¿Quién? El Hijo. ¿Verdad? El Hijo. Porque no hay nadie más. Padre, Hijo, y entre el Padre y nosotros hay un abogado, 1 Juan capítulo 2, verso 1, un solo mediador entre el Padre y nosotros, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, y también un solo intercesor, un solo sumo sacerdote que está en los cielos, tal como hallamos en Hebreos capítulo 4, versos 15 en adelante. Si entendemos que el Espíritu de Elohim, el Espíritu del Hijo, antes de iniciar la creación se movía sobre la faz de las aguas, es evidente, como lo hemos estado comprobando, que fue el Espíritu del mismo Creador, el Espíritu del mismo Hijo, quien se movía sobre la faz de las aguas antes de comenzar la creación de este mundo. En el sexto día de la creación, cuando el mismo Hijo del polvo de la tierra formó al hombre, ¿tenía vida? No, ¿verdad que no? No tenía vida. Estaba formado simplemente del polvo de la tierra. Pregunto, ¿qué tuvo que hacer el mismo Creador para que aquel cuerpo que había sido formado del polvo de la tierra tuviera vida? ¿Qué tuvo que hacer? Veamos la respuesta en Génesis capítulo 2, verso 7. Nos dice así: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que recibió ese cuerpo formado de la tierra para que tuviera vida? El soplo, ¿verdad? ¿Qué iba en el soplo? ¿Lo has parado a meditar, hermano y hermana? ¿Qué iba en ese soplo? El Espíritu del Hijo. El Espíritu de Elohim, para que el hombre fuera formado, fuera creado a imagen y semejanza suya, debió recibir en el soplo el Espíritu Santo. El Espíritu del Hijo, porque es Espíritu Santo, porque es el único ser que no pecó. Cuando Él resucitó y se encuentra con los discípulos, ¿qué es lo que hizo? Veamos Juan capítulo 20, verso 22.
Juan capítulo 20, verso 22. Nos dice así, lleva como título, Yeshua se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el mismo día de la resurrección, está haciendo referencia históricamente al momento puntual, y en el verso 22, para ganar tiempo al tiempo de una historia que usted puede meditar tranquilamente posteriormente, en el verso 22 de Juan capítulo 20 dice, y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu de santidad, recibid el otro Consolador, recibid mi Espíritu. Porque la palabra o definición de Espíritu es soplo, viento, aire, mente, carácter, fuerza. Esa es la definición de la palabra Espíritu. En ningún lugar denota que sea una tercera persona. Y la palabra santo significa apartado. Y el único que no cometió pecado fue el Hijo. Porque el Hijo es el único que tenía el carácter del Padre, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Elohim, ese Espíritu llamado Santo, ese Espíritu llamado Kadosh, ese Espíritu llamado apartado, porque Él no cometió pecado. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos en el Viejo Testamento, en Isaías capítulo 51, verso 12. Allí el profeta Isaías, bajo inspiración divina, en palabras que pronunció Yahweh, y el Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo, la voz audible del Padre, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, por lo tanto, antes de que tomara nuestra naturaleza carnal, era el Yahweh del Viejo Testamento, cosa que la gran mayoría de judíos mesiánicos no quieren aceptar. Pero ese es su problema. El Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo. Y el Hijo, en palabras que hallamos en Isaías capítulo 51, verso 12, nos dice, yo soy vuestro consolador. Yo soy vuestro Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu de santidad. Yo soy el Ruach HaKodesh. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos en Ezequiel, un poquitín más adelante. El libro de Ezequiel, capítulo 36. Vamos a ver también palabras del mismo Yahweh. Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando Yahweh. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y a continuación, en el verso 27 de Ezequiel capítulo 36, nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién hablaba? Yahweh, el Hijo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Será que precisamente por estar recibiendo otro espíritu y no el espíritu del Hijo,
Precisamente los trinitarios desprecian los estatutos, desprecian las leyes, desprecian los preceptos, desprecian las fiestas solemnes e inclusive desprecian el nombre solemne, glorioso, reverente e imponente de Yahweh. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Veamos también Joel, hermano y hermana, Joel capítulo 2, verso 28. Nos dice así, lleva como título Derramamiento del Espíritu de Elohim. El título del encabezamiento de ese pasaje así lo lleva, derramamiento del Espíritu de Elohim. Y nos dice así el verso 28 de Joel capítulo 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué espíritu? El espíritu de un tercer Dios, dice aquí literalmente, hermano y hermana. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Derramaré mi aliento. Derramaré mi poder. Derramaré mi carácter. Para nada existe un tercer Dios, sino derramaré de mi espíritu, en palabras que pronunció el mismo Hijo de Elohim, el mismo Yahweh del Viejo Testamento. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, verso 30. Pero es evidente, hermano y hermana, que los muchos cánticos de sirena han hecho adormecer a las iglesias en general, aceptando y enseñando una doctrina trinitaria que no tiene fundamento bíblico y que precisamente al aceptarla y al enseñarla tenemos puntos comunes de doctrina con Roma, tienen puntos comunes de doctrina con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, tienen puntos comunes de doctrina con el mundo cristiano en general y con el mundo en particular, que son los ateos, todos aquellos que no creen, creen al mismo tiempo en una Trinidad. Si no podemos tener ningún punto en común con ellos, ahora la decisión es suya, hermano y hermana. Yo ya la tomé hace muchos años, ya la tomé cuando me di cuenta que no habían tres dioses. En Juan capítulo 10, verso 30, en palabras que pronunció el mismo Redentor, dice, yo y el Padre uno somos. Son dos, pero uno en carácter. Son dos, pero uno en esencia. Son dos, pero uno en propósito para redimir a ti y a mí como pecadores. Yo y el Padre uno somos. Y anteriormente en el verso 27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es evidente, hermano y hermana, que para poder salir de los errores trinitarios, para poder formar parte del remanente, yo tengo que escuchar la voz del verdadero pastor, no la voz de los pastores asalariados, no la de ellos, la voz del verdadero pastor que dice, yo y el Padre uno somos. Capítulo 16, verso 3, también de Juan, nos dice así, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Palabras del mismo Redentor. Harán esto, os expulsarán de las sinagogas, y a cuantos no han echado de las iglesias modernas por decirle al pastor, no, no hay Trinidad. ¿A cuántos? A miles, ¿verdad? Pues el mismo Redentor dijo,
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. ¿Cuántos aparecen? 2. ¿Dónde está la Trinidad? El Hijo siempre se dirigió al Padre como un ser personal. Si hubiera habido otro Dios, el Hijo hubiera hablado en plural. Pero el Hijo siempre se dirige al Padre en singular, como aquí, porque no conocen ni al Padre ni a mí. Veamos en el mismo libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Yeshua, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado. ¿Cuántos aparecen? 1. ¿Quién? El Padre. Y después, el Hijo. No hay Trinidad, hermano y hermana. No hay Trinidad, por mucho que los trinitarios sigan cantando, sigan adorando, sigan invocando a ese tercer Dios. Están invocando a Satanás porque la Trinidad es el gran engaño satánico introducido en el mundo cristiano y lamentablemente introducido en ese pueblo que dice ser remanente. Veamos, para ir concluyendo, Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Nos dice así la revelación profética. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre y el nombre del Hijo escrito en la frente. El nombre escrito en la frente significa carácter. ¿Cuántos aparecen aquí? ¿Cuántos? ¿Qué nombres tenían en sus frentes? Una Trinidad. Tenían el nombre de Él, el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente, solamente 2, Padre e Hijo. Veamos el verso 7 dentro de ese concepto de evangelio eterno, del triple mensaje angelical que debe ser predicado al mundo entero, para que podamos ver, hermanos y hermanas, cómo posiblemente por eso mismo la Iglesia ya no lo enseña. Apocalipsis capítulo 14, verso 7, diciendo a gran voz: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuántos aparecen aquí? Elohim, el Padre, y el Hijo, que fue el autor material de la creación. ¿Cuántos aparecen? 2. ¿Nos damos cuenta? ¿Será por eso que quizá ya las iglesias no profundizan en el triple mensaje angelical? ¿Cuántos aparecen en los capítulos 21 y 22 del mismo libro de Apocalipsis, donde los redimidos estarán adorando a quienes? ¿A una Trinidad o al Padre y al Cordero? Solamente 2, hermanos y hermanas. Veamos. Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 22. Y no vi en ella templo, porque Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Cuántos aparecen? 2. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 2, no 3, 2. Veamos capítulo 22, verso 1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. 2. Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 2, hermano y hermana. Los redimidos solamente adorarán al Padre y al Cordero. Concluyo. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Un pasaje que muchas veces me da la sensación de que lo olvidamos. En la misma revelación nos dice el capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hace Satanás? Engañar al mundo entero. Satanás no está engañando simplemente a Ernesto Farga, como pueden decir, no, ese es el que está errado. A mí hay poca gente que me sigue, afortunadamente, porque si predicara la mentira, habrían miles que me seguirían. Predicar la verdad significa que te quedas solo. Y Satanás dice que engaña al mundo entero. ¿Por qué no pueden pensar los pastores, estos líderes famosos, que tienen ministerios famosos independientes, que tienen canales de televisión, que reciben miles y miles y miles de visitas en sus videos? ¿Por qué no pueden pensar que puedan estar engañados? Repito, ¿será que el orgullo denominacional les impide reflexionar? Y el orgullo es pecado, y el orgulloso no entrará en el reino de los cielos. Concluyo, hermano y hermana. La enseñanza de la Trinidad es el gran engaño satánico que une al pueblo que dice ser remanente con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y si es madre de rameras, es porque tiene hijas que siguen las mismas enseñanzas de la madre, que es el protestantismo apóstata, que dejó de ser protestante para estar formando la imagen a la bestia. Salid de ella, pueblo mío. Si todavía sigues en alguna denominación religiosa que siga enseñando la doctrina de la Trinidad, de tres dioses en uno, escapa por tu vida. Escapa por tu vida, hermano y hermana, para que puedas salir del gran engaño que Satanás está haciendo en el mundo entero y lamentablemente en el pueblo que dice ser remanente. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación, que espero realmente sea punto de meditación y de bendición para cuantos posteriormente puedan estar meditando en ella. En el nombre de tu Hijo te doy las gracias por ello. Amén. Amén. De nuevo, mis hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Muchas gracias porque de vez en cuando recibimos mensajes que nos motivan a proseguir y de vez en cuando viene alguna crítica constructiva que también es de agradecer. Gracias a todos ustedes y si es de bendición para su vida nuestro canal, compártalo. Hasta nuestro próximo encuentro, que las bendiciones de nuestro Padre, que vienen a través de su Hijo, nuestro único abogado y mediador, el Espíritu de verdad, el verdadero Consolador, sea con cada uno de ustedes. Hasta entonces.